quién es el auténtico justo, ¿eh? Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo. Da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende. No ocurre así los malvados. Paja que el viento arrastra. No vendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Si no, nos enrollará. Bien, la idea del curso que propusimos en la Junta es una introducción a la lectura de la Biblia, ¿eh? Por tanto, veremos textos bíblicos, hoy seguramente que no, pero no va a ser tampoco lo principal el ver textos bíblicos, sino el intentar que tengamos todos herramientas para poder leer la Biblia, algunas herramientas mínimas. Bien, por tanto empezaremos explicando pues algunas cosas sencillas, que es la Biblia, ¿eh? Todo el mundo tenemos una Biblia. Algunos lo habéis traído, otros no. Nosotros estamos acostumbrados a ver una Biblia con todos los libros juntos, los 72 libros juntos, o en algún caso también habéis encontrado que tenemos un Nuevo Testamento con los 27 del Nuevo Testamento, pero pensar que esto es relativamente reciente, pensar que cada uno de los libros eran libros muy autónomos o independientes, pensar que en la época de Jesús no existía una Biblia, no existía, ¿eh? Una Biblia. Bueno, no se había inventado la imprenta, muy buena, pero no solamente es el hecho de que no se hubiese inventado la imprenta, sino que como una colección de libros era bastante complicado. ¿Por qué? Porque el soporte donde se escribía, ahora se está poniendo de moda los ebooks, y pues nos parece que lo del libro de toda la vida, pues no, es bastante reciente, ¿eh? Pero pensar que el soporte donde se escribía era un soporte que no permitía tener textos excesivamente largos, ¿eh? Los papiros, ya sabéis que era de material orgánico, era de planta, una planta que venía sobre todo del Nilo, de Egipto, que se tenía que secar, que se tenía que trenzar, que se tenía que planchar, total que el soporte donde se escribía era un soporte caro y complicado, ¿eh? Y además después se enrollaba. Eso significaba que, bueno, que tenía una limitación porque se tenía que coser esos papiros uno junto a otro y llega un momento que ya dices, bueno, ya no cabe más, ¿eh? Y por eso a veces se llamaba el rollo, ¿eh? El rollo de la Torá o el rollo... De hecho, encontramos a veces textos de libros que acaban. ¿Por qué? Porque ya no tenían dónde escribir más y empieza otro libro precisamente porque es a partir de ese libro que cogían otro rollo, otro papiro distinto. Posteriormente se empezó a escribir en pergamino, que seguía siendo también un soporte orgánico, pero un soporte en este caso animal, ¿eh? Que venía, bueno, de las pieles de los animales, de ovejas, de cabras, etc. Sigue siendo un soporte también con una cierta dificultad, más consistente que el papiro, pero muy inconsistente, ¿eh? Al ser orgánico, que además se deteriora muchísimo. Por eso nos han llegado poquísimos papiros y poquísimos pergaminos. ¿Por qué? Porque se deshacen. Es algo que no dura, a no ser en un ambiente, en una climatología muy apropiada. Los que más se han conservado, ¿sabéis dónde son? En Egipto. Lógicamente porque el clima de Egipto es el apropiado. De hecho, algunos papiros y pergaminos que se han encontrado posteriormente y se han traído a Occidente, a Europa o a Estados Unidos, no siempre se han cuidado suficientemente y aquello que había aguantado 2000 años se ha estropeado en 5. Ha pasado más de una vez, ¿eh? Todas estas cosas, incluso con los de Qumran. Bueno, ¿por qué se explicaba todo esto? Porque... Qumran. ¿Por qué se explicaba todo esto? Porque en principio la Biblia, nosotros tenemos una idea de un libro, pero eso es algo relativamente reciente, ¿eh? De hecho, a ver, esto le gustará a Pilar, de hecho, en griego, biblos es libro, ¿eh? Y la palabra Biblia, en griego, significa, es el nominativo neutro plural de libro, o sea que podría traducir por libros, ¿eh?
¿Qué es lo que significa? Que es a lo que nos viene a decir que en realidad cuando estamos diciendo Biblia, aunque estamos en nuestra lengua, estamos utilizando un singular, originalmente es un plural, y que lo podemos traducir por libros, pero también lo podemos traducir por biblioteca. Y eso también es interesante a la hora de leer los libros, porque pensar que, claro, nosotros estamos acostumbrados a un libro que lo ha escrito un autor, y ese autor escribe todo el libro de corrido, aunque sea en 2 años o en 3 años, pero escribe un libro de corrido. Pensar que aquí tenemos textos con una distancia de muchos años, de muchos siglos, de unos con respecto a otros. Pensar que tenemos escritos de hace 3000 años, seguramente, y escritos de hace 2000 o poco más, o poco menos, de 2000. Por tanto, una diferencia de 2000 a 3000 años, o sea, de 1000 años de diferencia de unos textos a otros, significa que son textos muy desiguales, muy diversos. Quizá un poquitín de historia. La palabra Biblia se empezó a utilizar en Alejandría, en Egipto. Todo el mundo ha oído hablar de la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad que sí? Bueno, pues la Biblioteca de Alejandría, Ptolomeo I, hay toda una historia que tiene también mucho de legendario. Ptolomeo I pidió tener en la biblioteca también los libros, ahí viene el nombre, los libros judíos, los libros hebreos, y por eso se empezó a llamar, precisamente a partir de entonces se le empezó a conocer como Biblia, a partir de este Ptolomeo I que lo pidió. De hecho, los datos nos han venido porque tenemos textos de esa primera Biblia, que se conoce como la Septuaginta, o 70, que es la primera traducción que se hizo de la Biblia. Los textos eran hebreos y algunos arameos, pero mayoritariamente hebreos. La primera traducción que se hizo en la historia al griego, que se comenzó en la época de Ptolomeo I, que es el siglo III a.C., pero que también fue una tarea muy, muy, muy larga. Pensar que los últimos libros de la Septuaginta, o la Biblia griega, o Biblia de los 70, Septuaginta, Biblia griega, la Biblia de los 70, pensar que se escribieron ya casi en la era cristiana, en el siglo I, incluso finales del siglo I antes de Cristo. Ahí es donde se empezó a llamar así. Pensar que, bueno, que en el mundo griego, al menos en Egipto, se entendía también por libro corteza de papiro, o sea que tenía ya relación con ese nombre, escrito, libro, documentos, tenía una cantidad de acepciones, la palabra biblos, ¿sabes? Y después la palabra Biblia muchísimo más amplio que en nuestro lenguaje. Y van a ser los padres de la Iglesia los que van a empezar a hablar precisamente de ta Biblia, ta es el artículo, la Biblia. Bueno, eso en cuanto quizá al nombre. Os decía, hay textos que tienen 10 siglos de distancia de unos textos a otros. Incluso en algunas ocasiones ponerle una cronología a un texto es muy, muy, muy complicado. Tan complicado que cosas que hace 20, 30, 40 años se tenían como muy seguras, hoy se cuestionan en cuanto a la cronología de ese origen de los libros. Y pensar además que dedicaremos también una sesión con más detalle, pensar que originalmente eran textos que no eran escritos, probablemente por la dificultad del soporte, sino que eran textos, si se puede decir así, hablados, que pasaban de una generación a otra y eran textos que se memorizaban y que había unas personas concretas que eran los responsables de la transmisión. Eso es muy importante porque, claro, en nuestra cultura no ocurre y a nosotros nos cuesta entender cómo se puede transmitir una cosa oral, además cuando es muy larga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el libro, nos llevamos la Biblia en el teléfono, en el smartphone, y eso nos dificulta incluso entender eso. Nosotros no somos una cultura de lenguaje, de tradiciones orales. Pensar que la cultura semita era una cultura esencialmente de tradición oral. O sea, tener esto, a pesar de que sea muy incompleta esa biblioteca que tenemos aquí, era impensable. ¿Quién tenía una biblioteca en su casa? Nadie. Perdón, los reyes. Y los sacerdotes en algunas ocasiones también en el templo, pero no era lo habitual. Uno en su casa no podía tener una Biblia. No lo podía tener, simplemente porque no lo podía pagar, o porque no tenía muchísimas dificultades de que alguien se la copiese.
porque no existía la imprenta y tenía que copiarla a maneta. Entonces, ¿cómo se mantenía el tener esos textos? Pues por la memoria. Por tanto, uno de los verbos que más aparece en la Biblia, ¿sabéis cuál es? Escucha. Escucha. No dice lee, que diríamos hoy en día, no se dice estudia, sino escucha. Por eso la oración esa principal judía, escucha Israel, ¿la recordáis? Es precisamente nos hace referencia a ese contexto en que la tradición oral era lo más importante. Y esa tradición oral, no, yo más de una vez lo explico, no era el juego de los disparates. No es que yo voy y le digo una cosa al oído y cuando llega aquí a Paco, pues es completamente diferente. No, había unos encargados de mantener esas tradiciones orales, de conservarlas. Lógicamente, que crezcan en contenidos es normal, pero que se mantengan al menos en lo esencial, en su contenido esencial, fundamental, que se mantuviese era bastante habitual. Pensar que textos como son los de el Éxodo, que ocurrió pues, seguramente en el siglo XII a.C., según la Biblia sería el 14, pero es el 12, más o menos es el 12 a.C., no se pusieron por escrito hasta el siglo VI o V, 600, 700 años después. O sea que ha habido todo un periodo que seguramente había alguna cosa escrita, no digo que no hubiese alguna cosa escrita, pero al menos los textos definitivos, los que han llegado a nosotros, han tardado en escribirse, en tener el texto definitivo 600, 700 años. Es mucho. Y significan muchas generaciones, pensando que las generaciones en aquel momento pues eran aproximadamente unos 40 años. Era la media. La media. Yo con 40 años ya era un anciano. Sí. Bueno, por tanto vemos que hay una distancia cronológica importante con respecto a nosotros. Os decía, hay textos que tienen una distancia, el texto escrito de unos 3000 años. Si aún lo remontamos a las tradiciones orales, veríamos que muchísimo más. Y incluso hay una distancia cronológica en algunas ocasiones entre textos, en unos textos y otros textos. Esto influirá después también en los textos en algunas cosas, que ya lo desarrollaré un poco más adelante, que se conoce como las relecturas. ¿Qué son las relecturas? Leer un texto narrativo que cuenta una historia determinada en un momento histórico, pero leerlo 500 años después, 600 años después, y entonces dice, ese texto sigue siendo significativo para la comunidad creyente. Y ahora me estoy refiriendo a comunidades bíblicas, comunidades hebreas, comunidades israelitas y después posteriormente judías. Son significativos, harán relecturas de esos mismos textos, y en más de una ocasión veremos que en libros más tardíos bíblicos son releídos textos anteriores y son releídos desde una óptica distinta. Por no decir ya en el Nuevo Testamento que hay una relectura continua de todos los textos del Antiguo Testamento. Mateo tiene unas 300, 400 citas del Antiguo Testamento. Pablo pasa también de 200 en sus cartas de citas del Antiguo Testamento, que los está releyendo a partir de la circunstancia concreta de sus comunidades, y que por tanto ese texto es un texto atemporal. ¿Sí? Es un texto atemporal, que en el contexto originario en el que nació decía algo para las comunidades a las que iba dirigidas, pero después al ser releídos se convierten en textos también significativos en un contexto histórico, cronológico, completamente diferente. Esto es importante porque nosotros ahora estamos también en un contexto muy diferente del que nacieron los textos bíblicos, y por tanto también algunas de esas cosas tendremos que hacer de relecturas de los textos bíblicos, porque esos textos sí que hemos de conocer qué decían en el momento histórico en el que nacieron, qué decían en generaciones posteriores, que también encontramos datos o encontramos testimonios en los textos bíblicos, pero también qué nos dice a las comunidades creyentes del siglo XXI. Es importante toda esa historia también de la relectura. ¿Más o menos queda claro o estoy explicando unas cosas muy raras? ¿No? ¿Sí? Bien, eso es una cuestión. Otra cuestión que también es importante en esto de la idea de biblos, de Biblia, en el sentido plural,
Pensar que estamos no solamente entre textos con una distancia cronológica importante, y cultural. Estamos hablando del antiguo Próximo Oriente y nosotros somos gente occidentales, europeos, catalanes, de la gana, pero somos una cultura que tiene muy poco que ver con esa cultura, aunque sigue siendo una cultura mediterránea. Pero también nos encontramos precisamente con una literatura muy diversa, con muchos géneros literarios distintos. No todos los textos bíblicos se pueden leer igual. ¿Por qué? Porque utilizan un género literario diferente. Veremos que incluso después el Concilio Vaticano II, en más de una ocasión, hablará de los géneros literarios. Pero bueno, alguna cosa apuntaremos antes. Pensemos que en la Biblia vamos a encontrar historia. Vamos a encontrar literatura épica, que no es lo mismo que historia. Yo siempre digo, pongo un ejemplo de la literatura castellana. Rodrigo Díaz de Vivar existió históricamente. El Cantar del Mío Cid es literatura épica y que tiene como personaje o como héroe a Rodríguez Díaz de Vivar, pero es otra cosa. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia, no? Pensar que en la Biblia vamos a encontrar mucha más literatura épica que historia. Y eso hemos de tenerlo en cuenta. Porque, claro, ¿esto ocurrió exactamente así como lo cuenta la Biblia? Pues a veces en el 90% de las veces no. ¿Eso quiere decir que la Biblia engaña? No. Simplemente que estamos en un género literario distinto. Por tanto, el también saber reconocer ante qué tipo de género literario nos encontramos es importante. Claro, porque a veces simplemente una literatura épica tiene un valor, no solamente épico, sino un valor pedagógico, y lo que intenta es ese valor pedagógico. Nos vamos a encontrar en la Biblia, lógicamente también, con literatura sapiencial, muy de la época, literatura que hablan los sabios de la época, que a veces simplemente significa, si pones la mano sobre el fuego te acabarás quemando. Sí, contaremos cosas así. Es literatura sapiencial, decir, bueno, a veces son cosas de sentido común, pero bueno, porque las encontramos también, no solamente en esas películas que echaban antes de los chinos, ¿no? No. Lo vamos a encontrar en toda esa literatura sapiencial, también en la Biblia. Vamos a encontrar poesía, es un género muy frecuente, varios libros poéticos, pero también textos poéticos dentro de algunos de los libros. Vamos a encontrar música, canción, incluso anotaciones musicales. Al principio de los salmos, que siempre se pone en letra pequeñita y que nunca leemos, casi siempre son anotaciones musicales de cómo se debía tocar o cantar ese salmo. Al jefe de coro. Al jefe de coro. Al maestro de coro, exacto. Sí, sí. Vamos a encontrar novela. ¿Qué es lo que nos ocurre a veces? Digo, no, esto ocurrió así. No, está contando una novela. Está contando una novela con fines pedagógicos, pero es una novela. A veces novela histórica, pero a veces simplemente novela y punto. El libro de José. El libro de José seguramente es un personaje histórico, pero está novelado. Ahora estos días estábamos leyendo el libro de Jonás. Jonás es una novela, no es un personaje histórico, no ha existido nunca Jonás. Hemos de verlo también eso y no escandalizarnos, porque son diversos géneros literarios que encontramos en todo tipo de literatura y también vamos a encontrar en la Biblia. Y también vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a encontrar textos legislativos, lógicamente con una legislación muy lejana a la nuestra y que hay que leerlo también teniéndolo en cuenta eso, porque hay textos legislativos que en aquel momento histórico servían y hoy no sirven para nada. No nos sirven para estudiar cómo eran las normas que había en aquel momento, pero para poco más. Por tanto, cuando veamos de que a veces algún tipo de condena a muerte, pues ¿por qué? Porque existía la pena de muerte en todo el contexto cultural y sociológico en el que se movía el mundo de la Biblia. Y el mundo de la Biblia lo que en muchas ocasiones vamos a encontrar es que simplemente reproduce esos códigos legislativos que ya había en su entorno y los aplica en su tierra. Va a decir, no, nos gustaría más que hubiesen firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Pues muy bien, pero eso es del siglo XX, no es del siglo X o XII antes de Cristo. Entonces, todos esos elementos son elementos que a la hora de leer los textos hemos de tener en cuenta y no caer también en escándalos infantiles, pueriles, en el sentido de decir, uy, encontramos en la Biblia que se condenaba a muerte por ser adúltero. Bueno, es que era lo que se hacía en todos los códigos legislativos del entorno.
o que alguien que blasfemaba tenía que ser apedreado, cosas así que vamos a encontrar en la Biblia y que están, que nos pueden extrañar y escandalizar, porque inmediatamente después decimos palabra de Dios. A veces es porque olvidamos que también en todas esas narraciones, en todos esos textos hay palabra humana. Y que Dios se hace eco precisamente de cómo era también el contexto en el que vivían. Y ya está. Y hay que entenderlo así. La mujer sometida a su marido en todo. No. Hoy en día diríamos, pues no. O diríais que sí. Diríamos no. ¿Por qué? Porque pertenece a los códigos familiares que había en todo el mundo helenista. Y lo que hace el deuteropaulino, porque no lo dice Pablo, el texto de la carta a los colosenses y a los efesios, simplemente es reproducir los códigos familiares que había en su entorno. Lo que les hace es pasarles por el baño de una teología cristiana. ¿Qué es lo importante? Como Cristo ama a su iglesia, eso es lo importante. Pero si nos quedamos en el detalle, en lo folclórico, en simplemente lo cultural, podemos caer en decir, no, es que como dice la palabra de Dios, que la mujer tiene que estar sometida al marido, si no, la mujer no está sometida al marido, no dice lo que dice la palabra de Dios. Falso, falsísimo. Porque ese no es el mensaje. ¿Sí? ¿Eh? Pues además estaréis de acuerdo, sí. Aún quedan cosas por ahí. Bueno, os decía, literatura sapiencial, épica, poesía, cánticos, novela, textos legislativos, profecía. Pensar que también es un género literario y que hay que entenderlo en el contexto en que nacieron estos textos, que hoy muchas veces nos resultan extraños. Ve y ponte un yugo en la espalda y vienes a decir, así que haréis vosotros bajo el yugo de ella. Pues, vaya numerito que tiene que hacer el profeta. O ves y cásate con una prostituta. Profeta Oseas. Bueno, hemos de entender cómo funcionaba ese género literario, el género literario profético, que tiene sus formas, que tiene sus esquemas, y que lógicamente son muy distintos que la nuestra. Hay oración, hay plegaria, hay género epistolar, hay evangelios, hay apocalíptica. Es un género literario también muy curioso y difícil porque nos tienen que dar las claves de lectura, si no, no lo entendemos. Ellos lo entendían perfectamente, nosotros no. Cuando dice, salió un dragón con 7 cabezas. O salió el cordero degollado de pie con 7 ojos, y ese es Jesucristo, y dice, ¡buah! ¡Qué imagen de Jesucristo más extraña! Sí, hemos de entender ese lenguaje y hemos de aproximarnos a ese lenguaje. Yo creo que los temas son introductorios, pero bueno, es que para que nos veamos cuando nos acerquemos a la Biblia, bueno, que hay que conocer un poco más. Yo siempre lo digo, a veces somos muy osados acercándonos a la Biblia, y aquí no quiero asustar a nadie. Es decir, eso no significa, a partir de ahora, si no soy especialista, no puedo leer la Biblia, no. Pero sí que hay que tener unas herramientas mínimas y hay que intentar cada vez formarse un poco más, porque si no podemos hacer decir a la palabra de Dios auténticas barbaridades. Siempre se explica en Biblia, y creo que no solamente en Biblia, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y lo del contexto se puede entender en muchos sentidos. A un texto le podemos decir, hacer que diga muchas cosas, muchas, sacándolo del contexto, de su contexto, de su contexto próximo, primero. Seguro que ya me lo habéis oído más de una vez. Salmo 14. Dios no existe. Y puedo decir, pues palabra de Dios. Es un absurdo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente leer, sin leer lo que viene alrededor. Dice el insensato en su corazón, Dios no existe. Claro, es otra cosa. Es importante el contexto, sí. Pero aquí nada más he hablado simplemente en un caso concreto del contexto próximo. Pero hay que ver contextos muchísimo más amplios. Ver el contexto amplio, qué son los salmos, qué papel juegan los salmos dentro de la literatura que encontramos en la Biblia. ¿Qué papel tienen los salmos en la comunidad en la que nacieron? ¿Qué forma de oración son? ¿Este salmo a qué época corresponde? De tal manera que veis que lo del contexto, desde un contexto próximo, lo vamos ampliando. ¿Qué significa la salmodia, que haya 150 salmos en la Biblia? Fijaros que
aquel dilema, un texto fuera de su contexto es un pretexto, puede significar que estamos leyendo fuera del contexto siempre que leemos. Si no tenemos en cuenta, no digo siempre cada uno de esos elementos, pero al menos tener una visión de conjunto de todo eso. ¿Sí? Diversos tipos, géneros literarios, ¿eh? Bien, pensar que la Biblia ha marcado el pueblo de Israel. Ha marcado una comunidad creyente de muchos siglos. Después a la comunidad judía. Fijaros que hago diferencia entre Israel y judíos, ¿eh? No sé si todo el mundo ve el matiz ese. Hasta el siglo VIII a.C. todo es Israel. Hasta el siglo VIII a.C. Es Israel. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Israel estamos hablando de las 12 tribus. Pensar qué pasó en el siglo VIII. Los asirios vinieron e invadieron el reino del norte. Después de Salomón, en la época de su hijo, se divide las tribus, y hay las tribus de arriba, las tribus del norte, y hay las tribus del sur. ¿Qué pasa en el siglo VIII? Vienen los asirios, someten a la tribu del sur, pero destruyen totalmente a las tribus del norte. De la manera que la tribu del norte, que es de una manera especialísima las tribus de los hijos de José, desaparecen del mapa. Y no van a aparecer nunca más. Los únicos resquicios que quedan posteriormente serán los samaritanos que conocemos en la época de Jesús, pero son ya restos de esas tribus del norte mezclados con otras culturas y con otras personas. Esto es Israel. De hecho, en algún momento las tribus del norte se acabará identificando con Israel. Lógicamente, ¿cuál quedan? Quedan las tribus del sur. El representante mayor de las tribus del sur, ¿cuál es? Judea. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que aunque estaba al norte, se haría con las tribus del sur. De tal manera que lo que Jesús conoció en el siglo I era nada más el judaísmo, o un judaísmo, si queréis, incipiente, pero era, o los judeos, de que les gusta decirme de los judíos, o los judíos es una idea posterior, los judeos. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá, más la tribu de Benjamín, más una gran parte de la tribu sacerdotal, que es la tribu del bien, y es prácticamente lo que quedaba. Digo esto para clarificar en cuestión de lenguaje. Bien, nos permite aproximarnos la Biblia a una cultura distinta. Eso hemos de pensar. Cuando nos enfrentamos con la Biblia nos encontramos con una cultura diversa a la nuestra, muy diferente a la nuestra. Y por tanto hay que ponerse las gafas de la cultura del antiguo Próximo Oriente. Y pensar que afirmaciones que en nuestra cultura serían muy claras, la misma afirmación en el antiguo Próximo Oriente no son tan claras. O puede tener un significado distinto. Y eso hemos de tenerlo también en cuenta. Bien. Y lo que quiero es sacar algunas ideas. Una colección de libros, diversos géneros literarios, una cultura distinta, una distancia cronológica también importantísima. La siguiente idea. A pesar de todo eso, la Biblia es un libro. Fijaros que parece que me estoy contradiciendo. Y por eso lo podemos encuadernar y presentarlo juntos. ¿Por qué? Porque la Biblia recoge la revelación de Dios a la humanidad. Y por tanto, la Biblia se ha de leer en su conjunto. Que no está en contra de lo que he dicho hasta ahora. Los diversos libros hay de leerlos en su contexto histórico, originario, en su contexto cultural, pero al mismo tiempo hemos de leerlos en esa perspectiva. Y me intentaré explicar. Si voy muy deprisa o veis que me enrollo demasiado, también me lo decís. ¿Por qué? Porque la Biblia, el pueblo judío, primero, el pueblo judío, entendió que ciertos libros, no todos los libros que ellos conocían, ciertos libros eran libros que eran normativos. Esta palabra queda. No normativo en el sentido legislativo, quisiera hacer la aclaración. Normativos en el sentido de que esos libros para ellos eran norma de vida. Eran los que marcaban su existencia como personas y como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Y lógicamente rechazaron otros libros. ¿Quién lo hizo esto? Lo hizo la comunidad creyente, el pueblo de Dios. Lo ratificaron sus dirigentes.
Y esto va a pasar después también en la Iglesia. Lo ratificaron sus dirigentes, pero fue la comunidad creyente judía, el que dijo, en estos libros encontramos la palabra de Dios. Y voy a decir otra palabra que es mágica, que después sí que, aunque es una palabra moderna, también viene del griego, canon. Canon, Pilar, ¿verdad? Significa vara de medir. Vara de medir. Que es lo que nos da la medida. Lo que nos da la medida de lo que es palabra de Dios. De tal manera que la palabra canon lo podemos entender desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de el orden de los libros, el orden y el número, orden y número de libros. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? El canon es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Apocalipsis. Este es el canon. Es decir, los libros que coges la Biblia, vas al índice ¿sí? Y dices que ves que empieza por Génesis y que acaba por Apocalipsis. Eso sería el canon. Pero hay otra idea que es complementaria de esta y que es muchísimo más importante, que son los libros que son normativos para la comunidad. Claro que son los que están en ese orden, pero muchísimo más importante que ver que están en un orden es que son normativos para la comunidad. ¿Sí? ¿Todos son normativos? Todos. 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 Normativo significa que están en el canon. Normativo significa que son textos que son significativos. Y significa que esos libros hay de leerlos en el contexto de toda la Biblia. A ver, hay la crítica histórica, si queréis. Hay la crítica literaria. Y si queréis, la crítica sociológica o antropológica. Antropológica en el sentido de antropología cultural. Todo esto estaría más en la primera línea, o la primera imagen que os he intentado transmitir. Es decir, hemos de acercarnos a la Biblia teniendo en cuenta la crítica histórica. Se entiende, ¿no?, lo que es la crítica histórica, los métodos histórico-críticos que se utilizan dentro de la exégesis bíblica, pero es decir, bueno, los textos han nacido con una historia, y tienen una historia porque narran unos hechos, pero no solamente tienen una historia, sino que tienen una historia de la redacción. Nosotros tenemos el texto definitivo, que es el canónico, pero ese texto no ha nacido como un mulet, sino que tiene toda una historia. Tiene una historia que viene de una tradición oral que responde a unas expectativas, a unas esperanzas, incluso a una experiencia salvífica que han tenido. Por ejemplo, las narraciones del Éxodo. Las narraciones del Éxodo, antes de ponerse por escrito, en el siglo VI o V antes de Cristo, desde el siglo XII, eran significativas para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué es la crítica histórica? Intentar ir descubriendo todo ese proceso hasta que se han puesto por escrito y cómo han llegado a nosotros en todo ese proceso. Y cómo la comunidad creyente, en este caso la comunidad creyente israelita, judía, ha sentido la necesidad de poner por escrito aquello porque era consustancial a su forma de ser como pueblo. No se entiende el pueblo de Israel como pueblo sin el acontecimiento del Éxodo y la fiesta que después se celebra a partir de esos textos que responden a un acontecimiento, que son la fiesta del Pesaj o la fiesta de Pascua, que después se entrelaza también con la Pascua cristiana. Por tanto, una crítica literaria, ver ante qué tipo de género literario nos encontramos, ver cómo en esas narraciones también hay muchos elementos épicos, porque pensar que en todas las culturas, y la israelita no es ajena, en todas las culturas, sin ninguna excepción, las narraciones de los inicios son narraciones que tienen muchos elementos épicos, muchos elementos míticos. La judía también. Y la judía que encontramos en los textos bíblicos, lógicamente también. ¿Sí? Y eso estaría más bien en esa crítica literaria, ver ante qué tipo de escritos o géneros literarios diversos nos encontramos en esas narraciones. Incluso hay elementos que nos ayudan, ver las repeticiones,
pero elementos que se repiten, ver incluso contradicciones que hay entre el mismo acontecimiento narrado en diversos sitios, que no pasa nada por esas contradicciones, porque lo importante es esa verdad fundamental de un Dios que les ha liberado. Y lógicamente también la crítica sociológica o antropológica, el que dio origen a esos acontecimientos, pero también en el contexto cuando nacieron esos textos. ¿Por qué nacieron en esa época? ¿Por qué nacieron en el periodo posasílico esos textos? ¿Por qué sintieron la necesidad y no antes de ponerlos por escrito? Porque tienen la necesidad de un nuevo éxodo. De tal manera que ese ponerlo por escrito ya significa una relectura de los acontecimientos. ¿Sí? Bueno, estamos aquí ante de todo esto. Pero después, claro, lógicamente en el canon es ver todos esos libros, el verlos desde una perspectiva muchísimo más amplia. Os decía antes, hoy he utilizado una palabra mágica, en una perspectiva ahistórica. Pero al mismo tiempo también una perspectiva actualizadora. Pensar que en la fiesta de la Pascua judía, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua judía, no se dice, nuestros antepasados eran esclavos en Egipto en el siglo XII y XIII, y Dios los liberó, y nosotros ahora lo estamos celebrando. No. Se dice, nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios nos ha liberado. ¿Sabéis a qué se parece eso? A lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Exactamente lo mismo. En realidad hemos copiado esa forma de teología dentro del cristianismo. No lo hemos copiado, es bíblica. Es bíblica. Y por tanto, estamos autorizados para copiarla, ¿eh? Pero en realidad ese elemento actualizador, es decir, que la palabra de Dios, que el acontecimiento salvífico no solamente es algo que pertenece al pasado, sino que implica a cada generación creyente, incluso tiene una perspectiva escatológica, una perspectiva de salvación futura, es constante. ¿Eh? Es decir, también hemos de leer todos esos textos dentro de esa perspectiva más canónica. Además ahora está muy de moda. Esto estaríamos aquí en los métodos, y digo métodos, porque son métodos histórico-críticos. Y lo otro estaríamos en la aproximación canónica. A ver, fijaos que no digo método, no entraré en esta discusión, porque es una discusión que tenemos a veces en las jornadas de biblistas, entre otras cosas porque es conocida por aproximación en los documentos vaticanos. ¿Qué quiero decir eso? Que la aproximación canónica no puede prescindir de los métodos histórico-críticos, sino que lo único que puede y debe hacer es complementarlos. Los métodos histórico-críticos tienen lagunas, sí. Esta crítica se ha hecho. ¿Por qué tienen lagunas los métodos histórico-críticos? Bueno, porque los métodos histórico-críticos no hace falta tener fe. Son métodos científicos. Y los utilizamos los exegetas, pero que uno sin fe también los podría utilizar. ¿Por qué? Porque una crítica histórica, una crítica literaria, una crítica sociológica o antropológica, estamos en el campo de las ciencias humanas. Pero suficiente para los creyentes, no. Entre otras cosas porque los textos nacieron en comunidades creyentes y perderíamos una de las perspectivas más importantes de los mismos textos bíblicos. Son textos que nacieron no en la elucubración de una persona, aunque sea inspirada, sino que nacieron en comunidades creyentes y respondían a las necesidades de sus comunidades creyentes, ya sean judías, ya sean cristianas, posteriormente. Nacieron en ese contexto. Y por tanto, cuando la comunidad cristiana, la comunidad creyente, ya sea la judía, ya sea la cristiana, ha considerado esos textos como normativos, ha considerado esos textos como canónicos, significa que han entrado en un conjunto de libros muchísimo más amplios, entendiendo que no agota la revelación un solo libro, sino que se han de tener en cuenta todos y cada uno de los libros. Y eso se ve muy claro en algunos temas. Temas y libros, muy brevemente. No sé qué queréis que lo amplíe muy brevemente. El tema de la resurrección. El tema de la resurrección en los textos más antiguos del Antiguo Testamento es totalmente ausente. Totalmente ausente. Los primeros creyentes israelitas no creían en la resurrección. No tenían ni idea de la resurrección.
¿Y esto aparece en los textos bíblicos? Sí. Señor, no me lleves a la muerte, porque ¿quién te podrá alabar desde el Seol? Si estoy en el Seol, quiere decir que no he resucitado. Es muy frecuente, os he puesto un ejemplo, pero no es el único ejemplo. El tema de, hemos de esperar a textos mucho más tardíos, cuando se empiezan a lógicamente la revelación es progresiva. Y lo vamos a encontrar progresiva también en los diversos textos bíblicos desde una perspectiva cronológica, que no es la que tenemos en la Biblia. Y eso a veces también lo dificulta, porque empiezas a leer un texto del siglo V y te vas a otro siglo III, te vas a otro siglo I, porque el orden que sigue es otro distinto, ¿eh? Y hablaremos también del orden que tienen en la Biblia. Tenemos una dificultad añadida en eso, y es importante cuando leemos un texto, a ver, desde qué perspectiva cronológica y histórica estamos hablando, ¿eh? Sí, el tema de la resurrección es un tema que hemos de esperar a textos mucho más tardíos. ¿Por qué? Porque la idea que había es que Dios estaba del lado de los buenos, que a los buenos les iba bien y a los malos les iba mal. Y a los buenos les iba bien, una forma de decir que a los buenos les iba bien es que vivían mucho tiempo. Por eso los patriarcas antediluvianos vivían hasta 1000 años. Históricamente aquello ha ocurrido. Nunca. Nunca, no nos engañemos, eso no ha ocurrido nunca. Simplemente estamos en un género literario. Y es un género literario que es una forma de decir que aquel patriarca gozaba del beneplácito de Dios, de las bendiciones de Dios. Los patriarcas postdiluvianos, después del diluvio, todos viven muchísimo menos. ¿Por qué? Porque ya ha entrado el pecado en el mundo, la situación ha cambiado. Ahí aún así viven mucho, aún así viven mucho. Pero, claro, hemos de esperar, ¿a qué hemos de esperar? Hemos de esperar al exilio, al posexilio, a la época helenista, para cuando se empiecen a plantear teológicamente, decir, bueno, todo se acaba aquí. ¿Por qué? En una época sobre todo que tienen persecuciones, y ya estoy hablando del siglo II antes de Cristo, en la época de los Seleucidas, Ptolomeos y después los Seleucidas, en la época de Antíoco IV Epífanes, que bueno, que hace una escabechina, entre los judíos hace una auténtica escabechina, y precisamente vamos a encontrar en textos como por ejemplo Primera y Segundo Macabeos. Primero Macabeos, oración por los muertos. Segundo Macabeos, aquella mujer tan magnífica que le matan a sus 7 hijos, pero que espera en la otra vida, Pero fijaros que eso es siglo II antes de Cristo, pero es muy tardío. Vamos a ir a la época de Jesús y veremos que hay grupos muy importantes dentro del judaísmo que no creen en la resurrección, Verbigracia y los saduceos. O sea que incluso en la época de Jesús era un tema aún controvertido, que unos creían en la resurrección, los fariseos, y otros, los saduceos, no creían en la resurrección. Fijaros que la revelación es progresiva. Pero es que lo vemos en eso y lo vemos en otros temas. En el tema de Dios es uno. Pensar que, bueno, que todo el mundo está de acuerdo desde una perspectiva mosaica me refiero a Moisés, Desde una perspectiva mosaica, que Dios es solo uno, pero llegar a ese proceso va a tardar siglos, siglos. Los patriarcas en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob eran politeístas, Claro que consideraban que Yahvé era el Dios principal, pero el Dios principal, no el único. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, cuando se escribe posteriormente, ¿a quién se le cargan los muertos? A las mujeres, como casi siempre. Y habla de, aquí cuando Jacob vuelve con su mujer Raquel, que le roba los idolotitos a su padre, a Labán, el tío de Jacob. Y que cuando va su padre a buscarlos, porque dice, claro, ya la familia funcionará mal si se han llevado los ídolos a la familia. ¿Qué es lo que dice nuestra buena Raquel? Pues está sentada en la tienda, se las pone debajo del culo, y le dice, perdona papá que no me levante, pero es que estoy con esos días de la regla. Así es el texto, Total que se llevó a Israel los ídolos familiares. Por tanto, si lo hacía Raquel, Jacob, que siempre los hombres hacemos caso en todo, las mujeres, seguro que también. Porque es una anécdota, pero es importante ver que es todo un proceso. No era lo mejor, pero los patriarcas eran politeístas. Eran politeístas. No, bueno, ya os he dicho el tema de la resurrección, pero fijaros que el proceso para llegar a un solo Dios va a ser también un proceso progresivo, porque la revelación es progresiva. ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
ya no son politeístas, sino son enoteístas. ¿Qué son enoteístas? El Dios de Israel es el mejor. El Dios de Canaán es Baal. Si se enfrentan va a ganar el mejor, va a ganar Yahvé. No niegan que Baal sea Dios. Ellos dicen que el suyo es el mejor. De tal manera que a veces las guerras no son guerras entre pueblos, son guerras entre dioses. De tal manera que si les vencen, está diciendo, a ver, ¿en qué mal lugar queda nuestro Dios? Eso lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vamos a encontrar constantemente. Es decir, pues hay que leer los textos en el contexto en que nacieron. Fijaros, estoy llevándolo hasta la caricatura máxima, pero es una realidad que encontramos constantemente en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad enoteísta, una mentalidad de que los dioses eran los dioses de cada pueblo, el suyo era el mejor, pero los otros también existían. Esto se podría además desarrollar muchísimo más, porque hay todo un proceso, incluso hay un proceso muy curioso como de entierro, que el entierro siempre significa respeto en todos los pueblos de la antigüedad, de entierro de los otros dioses. No significa de aniquilación, sino de entierro. Pero bueno, es un proceso que lo vamos también encontrando en la Biblia y en las diversas tradiciones, y por tanto está, claro, llegar al monoteísmo es todo un proceso. Fijaros que os he puesto dos ejemplos, el tema de la resurrección o el tema del monoteísmo, pero así lo podríamos extender a muchísimos más, incluso el concepto de matrimonio, el concepto de familia, el concepto de matrimonio que hay en la Biblia. Yo siempre me pregunto, ¿cuál? Porque hay tantos. Abraham, ¿qué es lo que hace cuando va a Egipto? Esta no es mi mujer, es mi hermana. Y se la lleva el faraón. Y no se la llevó para o sea, que Sara, tú sabes con el faraón. Y luego viene el castigo de Dios y todo lo que queráis. Pero bueno, había una idea de la familia o de la pareja muy diferente de la nuestra. Eso hoy en día dicen, pero qué burro. O qué salvaje. Es también todo un proceso. Es todo un proceso. Abraham, como no tiene hijos con ella, pues se acuesta con la esclava y además se la hace de su mujer. Y después acaba teniendo con 2 o 3 más. Jacob se casa con 2 hermanas, con Lía y con Raquel, y después también con las siervas de cada una de las mujeres, de la sierva de Lía y la sierva de Raquel. O sea, la imagen de familia y de matrimonio que hay en la Biblia, dices, yo pregunto cuál. Es todo también un proceso. Y es un proceso lento, y es un proceso difícil. Histórico. Y por tanto los textos también hay que... Yo sé que os estoy además complicando la vida. Lo hago adrede. Pero es que, claro, no podemos acercarnos a los textos bíblicos de una forma pueril, de una forma infantil o fundamentalista. No. Porque al final, pensar que esas lecturas, las lecturas pueriles y fundamentalistas, no las hacemos solamente los cristianos. Las hacen también los ateos. Y los que nos atacan. Además, yo todas las cosas que dicen contra la Biblia, hoy he leído, dices, chorradas, pero bueno, cuando ya conoces un poquitín el tema, porque dices, es que son acusaciones tan burdas precisamente porque no tienen en cuenta, tanto de la parte creyente, desde una lectura fundamentalista, como de la parte no creyente, no tienen en cuenta todo esto. Son textos normativos, pero hay que leerlos en su conjunto. Por ejemplo, os he dicho de ejemplos de cosas, de conceptos, pero es que incluso de libros. Por ejemplo, el libro del Coeleth es el libro del Pasota. Yo siempre lo he dicho, ¿para qué vale ser bueno o ser malo si todo el mundo acaba mal? O acaba igual y todos acabamos muriendo. Yo lo que voy a hacer es dedicarme a la buena vida, a los placeres, a la juerga, a irme de mujer, y luego dices, palabra de Dios. Claro. Es un texto que es importante que aparezca en la Biblia, porque además seguro que se sentirían identificados muchos jóvenes, y no tan jóvenes, actuales. Pero es un texto que necesita la respuesta de la revelación, que no la va a encontrar plenamente en ese libro. El libro de Job es un libro precioso. El libro de Job, yo en muchísimas ocasiones, nos ha quedado la imagen de cuando éramos
pequeños que decía que estudiamos historia sagrada y se decía, Dios, la paciencia, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre. Pero son los 2 primeros capítulos, ¿eh? Y tiene muchos más capítulos, joder, muchos más. Si nos quedamos con los 2 primeros, pues genial, pero tiene más. Y la desesperación de Job. Porque yo no tendría desesperación. Y las ganas de suicidio que tiene Job también está. Y los amigos religiosos que le están diciendo, algo habrás hecho para que te pase eso. Con amigos así. ¿Para qué quieres enemigos? Pero se presenta como las personas religiosas. Es curioso, ¿eh? Sí. Bueno, y luego la intervención de Dios. Y al final acabas diciendo, pero bueno, la respuesta que al final recibe Job de Dios es satisfactoria, 100%. A mí no me satisface. La respuesta definitiva la encontraré en Jesús. No me satisface. Por tanto, los libros de la Biblia también tienen todo un proceso de revelación. Y todo un proceso que hay que hacerlo. Es decir, fijaros, no estoy diciendo nada en contra de lo que os he dicho antes de crítica histórica, porque incluso responden unas convulsiones teológicas en su momento, que tenían las ideas que parecía que todo funcionaba muy bien, pero aquello empieza a trontollar, empieza que aquello no se aguanta. Es decir, no, al final, los que son buenos no les van las cosas tan bien, muchos de ellos, algunos incluso sufren muchas desgracias. Pierde la hacienda, pierde los animales, pierde la casa, asesinan a sus hijos, su mujer le dice que es gilipuertas y se larga. Y dices, ¿para qué ha servido que sea bueno? Esa teología que había de que Dios está del lado de los buenos y que todo les va bien, dices, aquello no funciona. De tal manera que ese libro está cuestionando una cierta teología anterior y está diciendo, hay que cambiar. Pero no termina de dar la respuesta, hemos de esperar posteriormente. Por lo tanto, los libros hay que leerlos también de una forma canónica. ¿Sí? Como veis, la doble perspectiva queda más o menos clara. Por tanto, es necesario la crítica histórica, la crítica literaria y la crítica sociológica, pero es necesaria también esa aproximación canónica, es decir, leer los textos como palabra de Dios, leer los textos como textos normativos, leer los textos donde vamos a encontrar Dios que quiere entrar en diálogo con nosotros. Bueno, una idea más. No a las lecturas literalistas, no a las lecturas fundamentalistas, no a las lecturas piadosas. Que nadie se escandalice, ¿eh? Seguro que en las 2 primeras estáis de acuerdo y en la segunda tenéis vuestras más y vuestros menos. Voy a insistir. No a las lecturas literalistas ni fundamentalistas. Primero, el sentido literal no se puede confundir con el sentido literalista. Literal es diferente de literalista. Es diferente. Literal, ¿qué significa? Leer los textos intentando aproximarnos a lo que el autor quería decir. Y eso es literal. ¿Qué es literalista? Leer textos que se han escrito hace 3000 años como si estuviesen escritos ahora en el siglo XXI en Barcelona. ¿Veis que es diferente? O sea, no sé si me he explicado suficientemente. Ese es el problema. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Estamos más próximos a una lectura literalista que a una lectura literal. Porque claro, la lectura literal es más difícil. La lectura literal es más difícil. Pontificia Comisión Bíblica. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. El sentido literal no se debe confundir con el sentido literalista, al cual se adhieren los fundamentalistas. No basta traducir un texto palabra por palabra para obtener su sentido literal. Es necesario, una afirmación genial, es necesario comprenderlo según las convenciones literarias de su tiempo. Por tanto, hay que hacer todo un ejercicio de ponernos las ulleras, de ponernos las gafas de la época en que se escribió y en el contexto en que se escribió. El sentido continúa. El sentido literal de la escritura, de las escrituras sagradas, es aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos inspirados. Ya hablaremos del tema de lo que significa inspirado. Siendo el fruto de la inspiración, este sentido es el querido por Dios, no el literalista. Autor principal. Se le puede discernir
cómo podemos acercarnos al sentido literal, gracias a un análisis preciso del texto, situado en su contexto literario e histórico. Lo que yo decía antes de crítica histórica y crítica literaria. La tarea principal del exégeta, pero también de todos, tenemos en cierta manera exégetas, es llevar a buen término este análisis utilizando todas las posibilidades, fijaros, todas las posibilidades de investigación literaria e histórica para definir el sentido literal de los textos bíblicos con la mayor exactitud posible. Queda claro, ¿eh? De hecho, incluso llega a decir otra cita, que cuidado con las lecturas literalistas porque es una forma de suicidio del pensamiento. Una forma de suicidio del pensamiento, ¿eh? Y el mismo documento dice, cuidado también con interpretaciones piadosas, pero ilusorias, que nos llevan a unas certezas falsas. Poco más me queda que añadir en esta dirección, ¿eh? Hemos de tener cuidado con esas lecturas, porque además es la lectura fácil, es la fácil. ¿Qué me dice el texto? Voy a leerlo. ¡Ay! Sí, genial. Pues a veces no es tan genial, porque eso no es lo que dice el texto. A veces no es eso lo que dice el texto. Y hace falta, bueno, hace falta un esfuerzo mayor. Hace falta un esfuerzo mayor, ¿eh? Tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Exégeta qué significa? No, exégeta es el intérprete de los textos bíblicos. Yo sé que es un... yo no sé, digo, igual esperabais otra cosa, yo no lo sé. Yo más que haremos también de textos bíblicos más concretos, pero es que creo que si no ponemos los fundamentos, malamente, malamente. Hay que prepararse para empezar. Ni lo que esperamos ni lo que nos conviene. No sé.